Bien, continuando, vamos a ver ahora patología del estómago. Entonces hagamos un pequeño, recordemos un poco la estructura del estómago, ¿no? Todos sabemos que el estómago tiene una forma de una J, como podemos ver aquí. Las principales las partes del estómago son fondo gástrico, el cuerpo gástrico. A partir de la incisura angularis, que es esta estructura, se hace una demarcación de tipo histológico muchas veces, que demarca el cuerpo del antro gástrico, y finalmente la salida del estómago, que es un engrosamiento también de sus capas musculares y un esfínter propiamente dicho, conocido como la región del píloro. En el estómago, principalmente las glándulas que van a conformar el cuerpo gástrico van a ser las glándulas oxínticas, cuya célula principal es la célula, y esto la van a recordar todos, es la célula parietal. Y es importante y deben de recordar esta célula porque es, la célula es una de las células más importantes en el estómago. Vamos a ver más adelante por qué. Y a nivel del antro, lo que vamos a tener son las glándulas antrales o glándulas pilóricas, en los que la célula principal es la célula G. Y aquí una estructura de lo que sería una glándula oxíntica, una glándula gástrica en general. En el caso que tenga células parietales como esta, va a ser oxíntica, y si hay menos células parietales y hay más células de tipo G, va a ser una glándula gástrica de tipo antral. Entonces recordar, y esto lo vamos a ver más adelante, en células enterocromafines y la célula D, que también conforma parte de las glándulas gástricas. Y lo vamos a ver aquí. La célula parietal, que les comentaba que es la célula principal en la glándula oxíntica en el cuerpo gástrico, es la célula más conocida del estómago, si no es, por decirlo así, de todo el tracto gastrointestinal. Esta célula es la encargada de producir el ácido clorhídrico del estómago y además de otra sustancia importante que es el factor intrínseco. Esta célula parietal va a estar estimulada o va a estar condicionada por múltiples señales y estímulos. Señales neurocrinas, señales hormonales o señales paracrinas, propiamente dicho. La señal neurocrina va a estar dado por la inervación principalmente del nervio vago, que va a llevar fibras aferentes y mediante la liberación de acetilcolina, que va a actuar en los receptores muscarínicos M3, va a aumentar la secreción de hidrogeniones. Esta vía neurocrina es la principal vía involucrada en la fase cefálica de la función gástrica, en la que los estímulos tanto visuales como olfatorios como del gusto van a actuar a nivel de la corteza cerebral, y la corteza mediante el nervio vago va a estimular al estómago a producir ácido clorhídrico. La vía hormonal, dada por principalmente las células G, que van a liberar hacia el flujo sanguíneo a la gastrina, va a actuar en los receptores de colecistoquinina tipo 2 y va a aumentar la secreción del ácido. Como les comentaba, este es el estímulo más potente de la célula parietal. Y esta gastrina es la que está principalmente involucrada en la segunda fase de la función cefálica, de la segunda fase de la digestión, en la que la distensión del estómago va a generar reflejos cortos, y la distensión del estómago, esa misma distensión va a estimular a la célula G a liberar gastrina, así como esa distensión gástrica, esa señal va a ir hacia el cerebro y la corteza cerebral y va a regresar por el nervio vago, generando también el aumento o el estímulo
de la liberación de gastrina. Y la vía paracrina va a estar dado por las células enterocromafines que van a producir histamina y por las células D, que vimos hace un rato, productoras de somatostatina, que va a ser el único estímulo inhibitorio de la célula parietal. Entonces en este cuadro tratamos de juntar todos los estímulos hacia la célula parietal, ¿no? El estímulo neurocrino dado por el nervio vago principalmente, liberando acetilcolina en los receptores M3. La gastrina, que va a estimular a la célula parietal y va a estimular además a la célula enterocromafín para que aumente la producción de histamina, y esta va a actuar en los receptores H2 de la célula parietal para aumentar la producción de ácido. Y tenemos a la somatostatina, dado por la célula D, que va a inhibir tanto a la célula parietal como a la célula enterocromafín. Recordemos, la vía neurocrina y la vía hormonal van a estar involucradas en el aumento del calcio intracelular para poder generar la liberación o el funcionamiento de la bomba hidrógeno-potasio, en el que va a introducir un ion potasio para liberar un hidrogenión. Mientras que la histamina es la única señal en la que va a estar involucrado el AMP cíclico. Bueno, vamos a aprovechar este cuadro de una vez para recordar las acciones de los fármacos que tenemos contra la secreción del estómago. Tenemos los antiácidos propiamente dicho, como el hidróxido de aluminio, que van a tratar de neutralizar el ácido que ya se produjo. Vamos a tener los anti-H2 que van a actuar a este nivel, con un efecto contrario a la histamina, como por ejemplo la ranitidina. Vamos acá a la ranitidina. Y un fármaco que son los principales que van a bloquear a esta bomba, que es la principal, es la productora. Todas las vías van a llegar a esta finalmente, la bomba de hidrógeno potasio, y la que va a bloquear a esta son los que conocemos como inhibidores de bomba de protones. Y en este grupo están, como les comentaba hace un instante, el omeprazol, el esomeprazol, lansoprazol, dexlansoprazol, entre otros. Bien, entonces, ¿cómo es que el estómago puede sobrevivir en un medio tan ácido? Recordemos que el estómago la producción de ácido puede llegar a pHs usualmente menos de 3 y llega hasta 1 el pH gástrico. Entonces es un ambiente altamente nocivo o altamente dañino. Entonces, el estómago lo que hace es, tiene las células productores de moco dentro de sus glándulas gástricas. Estas células llenas de moco, estas células productoras de moco van a generar una barrera física contra la acción de los hidrogeniones, del ácido clorhídrico y de la pepsina que ya ha sido activada, ¿no? Recordemos que la pepsina es producida por las células principales, que lo que van a producir es pepsinógeno, que es un simógeno, es una enzima inactiva, pero que en presencia de un ambiente ácido se activa y se convierte en pepsina. Pero para evitar que haya noxa por estas sustancias, el estómago tiene estos sistemas de protección, ¿no? El moco, la producción de bicarbonato, la integridad del epitelio con las uniones intercelulares, factores de crecimiento, citoquinas que van factores de crecimiento para mantener la integridad de la mucosa, fosfolípidos, y un poco más profundo, por así decirlo, la integridad del flujo sanguíneo a nivel de la mucosa, que vamos a ver que en ciertos casos va a estar disminuido, y al disminuir el flujo sanguíneo en la mucosa ganan todos estos factores agresivos.
así como tiene las células inmunes, los miofibroblastos y las prostaglandinas. Por eso cuando un paciente toma AINES, las prostaglandinas se dejan de producir por bloqueo de las enzimas COX y por lo tanto se pierde un elemento de protección del estómago, con lo que los factores de ofensa o de NOXA terminan ganando a los factores de defensa y generando la enfermedad que vamos a ver más adelante, como la enfermedad ulceropéptica. Bueno, como hablamos de flujo sanguíneo, solo para recordar la irrigación del estómago, recuerden que hacia la parte posterior de lo que sería el bulbo está la arteria gastroduodenal, ¿no? Es una arteria cuyas ramas están bastante involucradas en lo que es la hemorragia digestiva. Recuerden que la irrigación del estómago se va a dar por las ramas del tronco celíaco. La arteria gástrica izquierda y la arteria gástrica derecha van a conformar el arco que va a irrigar la curvatura menor, mientras que la arteria gastromental derecha, junto con una de las ramas de la esplénica, acabamos de la arteria esplénica, van a anastomosarse estas dos para conformar el arco de irrigación de la curvatura mayor. Obviamente cada irrigación, y además, una de la rama gástrica o la arteria gástrica izquierda no solo va a irrigar la curvatura menor del estómago, sino que va a irrigar también a la parte distal del esófago. Como sabemos que cada arteria va con vena, entonces también el drenaje del esófago inferior, el drenaje venoso del esófago inferior, va a ir hacia el lecho portal. Así como la parte superior del esófago está irrigada por ramas de la arteria aorta y el drenaje venoso se da hacia el sistema cava, justo a este nivel hay la anastomosis entre el sistema portal, de drenaje portal, y la anastomosis de drenaje a la cava. Y esto es importante recordarlo porque tengámoslo presente más adelante cuando hablemos de hipertensión portal. Y al igual que la rama esplénica, ¿no? Ya que estamos hablando de estómago, vamos a hablar de otro tema importante que es el Helicobacter pylori, ¿no? Y la infección por Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, datos muy puntuales, es un bacilo gram negativo, tiene forma espiral y flagelos en uno de los polos nada más. El principal elemento que le da su actividad virulenta es que esta bacteria cuenta con una enzima que es la ureasa. ¿Qué es lo que va a hacer la ureasa? Pues va a tomar amonio que en combinación con el ácido clorhídrico va a generar agua y CO2. Por lo tanto, neutraliza el ambiente ácido del estómago. Es una bacteria que está relacionada, acá he dicho amonio, no, pues va a tomar la urea. Va a tomar la urea más el hidrógeno y va a formar esta reacción. Esta bacteria está relacionada a niveles socioeconómicos bajos, se supone que es por la ingesta de alimentos contaminados, y la clínica del Helicobacter pylori va a variar. Puede generar dispepsia, cuadros de gastritis crónicas o agudas, enfermedad ulceropéptica, lo que conocemos como linfoma o maltomas o linfomas asociados a la mucosa, y bueno, el desarrollo de adenocarcinoma gástrico. Entonces, recordemos que no solo es la ureasa el único factor virulento de este Helicobacter, de esta bacteria. Tiene también otros, pero claro, la ureasa es el principal porque es la ureasa la que le permite sobrevivir en un ambiente tan hostil como es el ambiente gástrico, ¿no? A diferencia de otras bacterias. Básicamente, y este cuadro lo que vamos a hacer es un resumen rápido,
lo que va a hacer el Helicobacter pylori mediante mediante las señales que va a enviar va a aumentar la producción de interleuquina 8, que está bastante relacionado a la presencia del Helicobacter pylori, que básicamente lo que va a hacer es un reclutador de elementos sanguíneos de inflamación como los polimorfos nucleares, va a generar inflamación, va a inhibir la producción de óxido nítrico y va a bloquear también a la liberación de interleuquina 2. Con esto lo que va a lograr finalmente es que se den cambios en la fisiología gástrica inducidos por citoquinas, ¿no? Además de que, como vamos a ver en la siguiente imagen, la toxina vacuolizante va a generar una noxa o una injuria gástrica en la mucosa de manera directa, ¿no? Y como les comentaba, va a inducir la interleuquina 8, que va a ser un reclutador de procesos inflamatorios, ¿no? Y que además la ureasa lo que le va a permitir es permanecer, va a permanecer o sobrevivir en ese ambiente hostil. ¿Qué pasa cuando un paciente se infecta por Helicobacter pylori? Bueno, en la infección aguda lo que va a haber es una afectación global del estómago, y en estos casos va a aumentar la somatostatina, y esto va a generar que disminuya la gastrina y disminuya la producción de ácido. Después de pasar una etapa aguda, los pacientes evolucionan casi el 85% a una pangastritis, en el que los cambios y el proceso inflamatorio crónico lo que va a generar finalmente y a la larga es una disminución en la calidad y en el número de las glándulas oxínticas, y por lo tanto con la disminución de la producción de ácido. Es por lo tanto, y es por eso, que en algunos pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, en los que la producción de ácido ya está disminuido, el Helicobacter pylori funciona como un factor protector, ya que al no haber ácido, ya no hay reflujo ácido hacia el esófago. Y un pequeño porcentaje de pacientes van a ir hacia la gastritis crónica de tipo antral, que son alrededor del 15%. En estos pacientes el compromiso inflamatorio va a ser básicamente a nivel del antro, donde están las células G y las células D, pero las que se van a ver más afectadas van a ser las células D, las que producen somatostatina. Al disminuir la somatostatina, el estómago pierde el único estímulo inhibidor de producción de ácido. Por lo tanto, disminuye la somatostatina, la gastrina aumenta y el ácido aumenta. Por lo tanto, son este pequeño grupo de pacientes los que van a cursar con la enfermedad por úlcera péptica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la infección por Helicobacter pylori? Usualmente se hace el diagnóstico mediante histología. En un paciente con cuadro de dispepsia, en los que frecuentemente se les hace una endoscopía alta con toma de biopsias, se puede observar al estudio de hematoxilina y eosina, como por ejemplo aunque esta es una fotografía electrónica, la presencia de los bacilos de Helicobacter pylori en contacto muy cercanos a la capa mucosa. Entonces esta es la prueba usual para usar. El aire expirado o el test de aliento es básicamente usado para ver la erradicación de la bacteria, pero se usan en algunos casos en los pacientes con alta sospecha. Se puede usar como método diagnóstico y se inicia el tratamiento erradicador con cuadro clínico sugerente y con un test de aliento positivo, ¿no? La prueba de ureasa ya no se usa. Esto era antes, se ingresaba una cuerda y después el paciente la ingería y después se jalaba la cuerda para ver si había habido un cambio colorimétrico. Ya no se usa. Y la serología, es de pobre rendimiento en realidad. Pues se usa más para estudios epidemiológicos, ¿no? Su especificidad y su sensibilidad son bajos en comparación con otros métodos.
y el cultivo que lamentablemente no se hace aquí en el Perú, pero que nos va a permitir algo muy importante, que es evaluar la resistencia a antibióticos, ¿no? Y en nuestro medio debería hacerse cultivo de Helicobacter pylori, dado la alta prevalencia de automedicación, ¿no? Y pacientes en los que no sabemos si es que probablemente tengan infecciones resistentes a antibióticos. Esto es la prueba del test de aliento. Lo que va a hacer el Helicobacter pylori es, mediante su enzima, que es la ureasa, va a tomar la urea junto con agua, una reacción de hidrólisis, va a generar amonio y CO2, pero este CO2, este carbono de la urea que ha ingerido el paciente, está marcado con un carbono radioactivo. Este CO2, por difusión fácil, pasa hacia el flujo sanguíneo y finalmente es expulsado por la vía respiratoria, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para erradicar al Helicobacter pylori? Bueno, hay una gran variedad de combinaciones terapéuticas, tanto de fármacos antibióticos como de variaciones en los días en los que se tiene que dar el tratamiento. Pero básicamente nos vamos a quedar con uno que es el que se usa principalmente. Es usar un inhibidor de bomba como el omeprazol o el esomeprazol 2 veces al día, asociado a 500 miligramos de claritromicina y 1 gramo de amoxicilina 2 veces al día. Eso quiere decir que es un omeprazol más una claritromicina más 2 cápsulas o tabletas de amoxicilina. De esta combinación, 1 en la mañana y 1 en la noche. La duración del tratamiento va entre 10 a 14 días. Es el régimen terapéutico más utilizado. Y en los pacientes que son alérgicos a la penicilina, bueno, se suele reemplazar la amoxicilina por metronidazol. En algunos pacientes vamos a tener que utilizar esta terapia cuádruple, y es que a estos regímenes vamos a tener que añadirle otra sustancia, que es el subsalicilato de bismuto, ¿no? Que tiene efectos opsonizantes en la bacteria y son ayudantes también al tratamiento. Pero ¿se trata a todo paciente que se encuentra con infección por Helicobacter pylori? Pues no se les trata a todos los pacientes. Las indicaciones para tratar a un paciente que tiene infección por Helicobacter pylori es si es que este paciente tiene úlcera gástrica o duodenal, si es que el paciente tiene gastritis atrófica, o si el paciente tiene linfoma, si tiene dispepsia no ulcerosa, si tiene una dispepsia que no ha sido investigada, pero sabemos que es un área con alta prevalencia, si es un paciente al que ya se le operó de un cáncer gástrico, si es un paciente que tiene familiares de primer grado de cáncer gástrico, y entre otras condiciones, como por ejemplo si el paciente va a tomar AINES o aspirina a largo plazo, ¿no? Ya que como comentábamos, esto predispone a una noxa del epitelio gástrico. Si nosotros exponemos a un paciente que ya tiene un potencial daño por la presencia de Helicobacter pylori, y añadirle uno más va a ser peligroso, así es que tenemos que erradicar a uno de ellos. Y bueno, obviamente si es que el paciente, a pesar de que se le informa de los riesgos, de los beneficios del tratamiento y que no es necesario darle a todos los pacientes, aún si el paciente desea que se le dé tratamiento, bueno, pues se le da tratamiento, ¿no? Este fue un consenso del año 2007, que por lo menos hasta ahora sigue estando vigente. Entonces comentamos dentro del tema de gastritis del Helicobacter pylori, les comentaba que el Helicobacter pylori tiene una etapa de gastritis aguda, ¿no? Y existen las gastritis agudas, no todas las gastritis son crónicas. Hola. Bien, y dentro de las gastritis agudas tenemos que tener en cuenta algo importante. Y este cuadro trata de resumir eso, ¿no? Las gastropatías agudas, principalmente aquí AINES, las gastritis crónicas, que vamos a ver más adelante, y algunos procesos específicos de gastritis.
Dentro de las gastritis agudas, como les comentaba, lo más importante es los AINES. Puede haber variantes, bueno, en estos casos pueden ser erosivo-hemorrágicas, ¿no? Erosivos si es que se dan en cuerpo y fondo, y cuando son úlceras propiamente dichas se dan a nivel del antro y del duodeno. Principalmente los AINES. Otra segunda causa es la ingestión de alcohol y, bueno, menos frecuente, cáusticos, ¿no? Ingestión de cáusticos. Pero un tipo de gastritis aguda bastante conocidos son las que se dan dentro de los pacientes que son grandes quemados. ¿Y por qué? Porque en estos pacientes grandes quemados se da una disminución de la volemia, porque estos pacientes pierden a través de la piel, porque no tienen piel, pierden pierden muchos fluidos y disminuye la volemia en estos pacientes, y por lo tanto, al disminuir la volemia, disminuye el flujo sanguíneo, que comentábamos antes era un factor protector, el flujo sanguíneo. Entonces disminuye el flujo sanguíneo en estos pacientes a nivel de la mucosa gástrica, y eso los predispone a presentar, a estar más predispuesto, más sensible hacia los factores ofensivos. Y otra gastritis aguda que va con úlceras son las que se dan en los pacientes que tienen traumatismos craneoencefálicos, conocidos como úlceras de Cushing, ¿no? La anterior eran las famosas úlceras de Curling, y en los pacientes con traumatismo son las úlceras de Cushing. En estos pacientes, el aumento de la presión intracerebral genera un mayor estímulo nervioso, y por lo tanto eso hace que aumente la producción de ácido, ¿no? Y en lo que respecta a gastritis crónica, vamos a empezar por la tipo B. Y la tipo B es conocida como gastritis atrófica multifocal, y esta es típica de la infección por Helicobacter pylori. La Helicobacter pylori da gastritis crónica tipo B, y el 85% de los pacientes con Helicobacter pylori va a desarrollar esto. Mientras que tenemos otro grupo de pacientes que son los pacientes con gastritis difusa antral, que son el 15%, y que estos son los que van a cursar con úlceras duodenales. Pero hay otro grupo de pacientes en el que está afectado la parte corporofúndica, y son los pacientes que tienen gastritis atrófica corporal difusa, ¿no? Gastritis atrófica corporal difusa, o también conocido como gastritis de tipo A. Estos pacientes que tienen este tipo de gastritis están mediados por autoinmunidad. Anticuerpos que van a atacar ¿a quién? Contra las células parietales. Por lo tanto, disminuye la producción de factor intrínseco y disminuye la producción de ácido. Usualmente son mujeres del norte de Europa, frecuentemente asociado a los grupos sanguíneos de tipo A, en las que va a haber, como les comentaba, disminución del ácido. Eso va a generar que el estómago o las glándulas antrales que sí están funcionando aumenten la producción de gastrina con la intención de aumentar la producción de ácido. Esa hipergastrinemia va a degenerar después en un tumor carcinoide, o puede generar después en un tumor carcinoide. Y además es sustrato para el desarrollo, o factor de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico. Cuando, como podemos ver, hay disminución del factor intrínseco, por lo tanto el paciente tiene déficit de B12, por lo tanto estamos ante una paciente con anemia megaloblástica o macrocítica, lo que comúnmente conocemos como anemia perniciosa. Pero la anemia perniciosa es aquella anemia macrocítica que se da en el contexto, o cuya base fisiopatológica es la gastritis atrófica corporal difusa, ¿no? La gastritis autoinmune, una gastritis autoinmune. Y damos pase a lo que sería enfermedad úlcero-péptica. La enfermedad úlcero-péptica, bueno, lo conocemos, la úlcera es una solución de continuidad que llega hasta la submucosa, ¿no? Que traspasa la submucosa, que es lo que lo diferencia de la erosión. En la erosión, la solución de continuidad no llega a la submucosa. La principal causa en la enfermedad úlcero-péptica, sea duodenal o sea gástrica, es la infección por Helicobacter pylori. Y la segunda causa es el consumo de
AINES. De los pacientes que presentan hemorragia gastrointestinal severa, este fue un estudio hecho en Los Ángeles, el 38%, casi el 40% de esta hemorragia digestiva alta se debe a enfermedad ulceropéptica. La segunda causa de hemorragia digestiva alta, no olvidar, no confundir, no son las neoplasias, son los sangrados variciales, sea de varices esofágicas o sea de varices gástricas. Y como pueden ver más abajo, los tumores ocupan un puesto más inferior. ¿Cuál es la clínica? ¿Cuál es el cuadro clínico de una enfermedad ulceropéptica? El dolor epigástrico. Y el dolor de tipo urente, tipo quemazón, que calma con antiácidos o que calma con las comidas. Esa es la principal clínica de la enfermedad ulceropéptica, ¿no? Las complicaciones de la enfermedad ulceropéptica es que la úlcera sangre, que se perfore, que se penetre o que termine yendo hacia la estenosis. ¿Cuál es el método diagnóstico? La endoscopía digestiva alta. Y esta es una clasificación antigua que, sin embargo, ha sido pregunta de examen de residencia, si mal no recuerdo. Y es la clasificación de Johnson, que es una clasificación de los años 60 o 70. Bueno, la clasificación de Johnson, el tipo Johnson 1 es aquella úlcera que se ubica en la curvatura menor, ¿no? Lo que sería la incisura angularis, como vimos diapositivas antes. Y es el tipo más frecuente. La Johnson 2 es doble úlcera. Y es aquella úlcera que se da tanto en el duodeno como en el cuerpo gástrico. Y la Johnson 3 es aquella úlcera que se da a nivel del antro. Ya que fue pregunta de examen de residencia, yo les recomendaría que memoricen esta clasificación. Así como tienen que memorizar esta siguiente clasificación, que es la clasificación de Forrest. Y la clasificación de Forrest se da en el contexto de una enfermedad ulceropéptica que se complica con hemorragia. El 25% de las úlceras terminan haciendo un cuadro de hemorragia digestiva. La úlcera péptica gástrica es la más sangrante, pero no es tan frecuente. Por lo tanto, lo que vamos a ver con más frecuencia son úlceras duodenales que presentan con hemorragia digestiva alta. El cuadro clínico es hematemesis, o sea que el paciente vomite contenido hemático, un rojo vinoso o un rojo oscuro, que sea el vómito, que sea un vómito borráceo, y por favor el término es acuérdense, borráceo con B labial, que significa en borra o en pozo de café. No confundir con vómito porráceo, que más bien viene de puerro, de ahí deriva esa palabra, y que es un vómito más bien verdoso oscuro, y que está en relación a pacientes con cuadros de obstrucción intestinal. Así es que el término es borráceo, el vómito es borráceo cuando nos referimos a hemorragia digestiva. Cuando la sangre que ha ido al tracto gastrointestinal pasa por todo el tracto gastrointestinal y se somete a los procesos enzimáticos y de digestión bacteriana, lo que va a presentar el paciente es una deposición que conocemos como melena, que es una deposición oscura como la brea o como el betún. Y en los pacientes con tránsito acelerado pueden presentar hemorragia digestiva con hematoquesia. Y más aún, si el paciente presenta hematoquesia en el contexto de hemorragia digestiva alta, probablemente también sea un paciente que viene con inestabilidad hemodinámica y que el sangrado es un volumen considerable. Entonces, como les comentaba, si la úlcera sangra, tenemos que recordar y memorizar, porque eso sí es pregunta de examen de residencia y es casi una pregunta que se repite año tras año, es la clasificación de Forrest. Y la clasificación de Forrest se divide en sangrado activo y en estigmas de sangrado reciente, por así decirlo. Sangrado activo es el grado 1 y el 1A es cuando el sangrado es a chorro, como un caño, usualmente fuente arterial. El 1B
es cuando hay sangrado, uno ve el sangrado activo, pero es un sangrado babeante, resumante o etnapa, y probablemente el origen sea venoso. Estigmas de sangrado reciente, por ejemplo, el 2A es que uno ve en el lecho de la úlcera, ve el vaso sanguíneo ahí visible. El 2B, uno ve en el lecho un coágulo que está adherido. Y en el 2C lo que uno ve es ya una mancha pigmentada, ¿no? Mientras que en el grado 3 ya es una úlcera sin estigmas de sangrado, y lo que más vemos es ya una úlcera cubierta por una fibrina un poco más homogénea. Todas estas clasificaciones, desde el 1A hasta el 2B, requieren tratamiento endoscópico. Otra complicación un poco menos frecuente es que la úlcera se perfore, ¿no? Y las que más se perforan son las úlceras de la pared anterior del duodeno. A nivel del bulbo, la pared anterior del bulbo se puede perforar hacia la cavidad abdominal. El paciente lo que va a presentar es un cambio en el tipo del dolor. El dolor que antes era urente y que era localizado se hace más intenso y se hace generalizado en todo el abdomen, y muchas veces cursan con reacción peritoneal, ¿no? Paciente con rebote positivo. Y como podemos ver en estos pacientes, ya que se libera aire hacia la cavidad abdominal, se pierde la matidez hepática. Conocemos como signo de Joubert. Y eso se puede ver rápidamente en una radiografía simple de abdomen, en el que debajo de la cúpula diafragmática, que es donde debía estar el hígado pegadito, lo que vamos a ver es que el hígado está separado del diafragma por un espacio de aire. No, esto es en la radiografía de abdomen, pues, ¿no? Y otra complicación más rara, en menos del 5%, es que las úlceras penetren. Y las que penetran son las úlceras de la pared posterior del duodeno y penetran hacia el páncreas. Otra complicación es la obstrucción o la estenosis. Y es que en pacientes con úlceras de larga data, que curan solas, por así decirlo, se va generando un proceso de fibrosis alrededor de la úlcera, que lo que va a conllevar finalmente es a que se fibrose también el lumen del tracto gastrointestinal y termine por estenosarlo. ¿Qué hacer cuando un paciente viene con enfermedad ulceropéptica y una hemorragia digestiva activa? Lo primero que hay que hacer es la resucitación. Al paciente colocarle 2 vías endovenosas de buen calibre, revisar si hay inestabilidad hemodinámica, si es que hay taquicardia con frecuencia más de 100, si es que la presión sistólica está menos de 100, o si es que hay caída de la presión sistólica o aumento de la frecuencia cardíaca cuando hacemos el cambio de posición del paciente, conocemos lo que conocemos como ortostatismo. Lo primero que tenemos que hacer cuando un paciente viene con signos de inestabilidad hemodinámica es infundir cristaloides en primera instancia. Después podemos echar mano de los coloides o de las transfusiones o de las hemotransfusiones, y lo que debemos hacer es procurar, bueno, esto es una idea antigua, procurar un hematocrito de 24. Lo que ahora se propugna es la transfusión restringida, en la que buscamos tener una hemoglobina mayor de 7 en los pacientes que no tienen enfermedades ni cardíacas ni respiratorias, y en los que sí tienen enfermedad respiratoria y cardíaca, sí llevar la hemoglobina a niveles un poco más superiores, ¿no? Cercanos a 10. Lo que tenemos que hacer en ese paciente entonces es infundir inhibidores de bomba de protones, omeprazol de manera endovenosa, un bolo de 80 miligramos, y luego una infusión continua por 72 horas, aunque también se puede optar por la administración intermitente de inhibidor de bomba cada 12 horas por vía endovenosa. ¿Cuál es el objetivo de darle inhibidor de bomba a este paciente? Tenemos que lograr que el pH gástrico sea más de 6, con el objetivo de que el tejido de reparación que se forme en la úlcera, o el coágulo que se forme en la úlcera, que son principalmente compuestos por material proteináceo o proteico, no se digiera por la presencia del ácido gástrico y la pepsina. Cuando tenemos un paciente con enfermedad ulceropéptica,
tenemos dos principales escalas que nos van a permitir valorar el pronóstico en estos pacientes. Una es la escala de Rockall, en la que interviene la edad, cómo viene hemodinámicamente el paciente, si sufre alguna comorbilidad, el tipo de diagnóstico que hacemos en la endoscopía y los hallazgos endoscópicos. Otra escala es la escala de Blatchford, y esta escala es bastante importante porque básicamente la valoración la hace con herramientas clínicas o paraclínicas. El nivel de la urea, los niveles de hemoglobina, cómo está la presión sistólica al ingreso y si es que el paciente sufre de alguna otra, si tiene insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, si es que su debut fue con síncope, si es que presentó melenas o si es que vino con taquicardia. Si el paciente en la escala de Blatchford tiene puntaje mayor o igual a 1, eso quiere decir que el paciente debe ser hospitalizado y se le debe de hacer una endoscopía digestiva alta dentro de las primeras 24 horas. Entonces la escala de Blatchford no solo nos ayuda a definir morbimortalidad, sino que además nos ayuda a poder estratificar y poder definir qué paciente se queda y hay que hacer la endoscopía a la brevedad o qué paciente puede hacerse el estudio de manera ambulatoria. Como les comentaba, al Forrest 1A, que es el sangrado a chorro, el Forrest 1B, que es el sangrado en napa, el Forrest 2A, que es el vaso visible, el Forrest 2B, que es el coágulo adherido, requieren tratamiento endoscópico, porque debajo del coágulo hay un vaso que requiere tratamiento y no siempre el coágulo es estable como para poder controlar el cuadro. ¿Y qué tenemos para tratar a un paciente? Bueno, tenemos la inyectoterapia, tenemos la terapia mecánica con el uso de clips y tenemos estos dos juntos a la terapia térmica. Inyectamos usualmente adrenalina y eso genera vasoconstricción y disminuye el flujo sanguíneo de esa región de la mucosa. Si vemos un vaso visible podemos colocar un clip y eso es un tratamiento mecánico. O si vemos una úlcera sangrante o también un vaso que no puede ser clipado, podemos utilizar terapia térmica, ¿no? Probeta caliente, que infundimos calor en esa región para generar cicatrización, o el argón plasma, que básicamente tiene el mismo efecto, ¿no? Usando el calor. Si a un paciente se le hace una primera endoscopía y el cuadro se logra resultados, pero vuelve a sangrar, se le hace una segunda endoscopía y a pesar de la segunda endoscopía vuelve a sangrar, ya no se debería hacer una tercera endoscopía y este paciente debería atravesar a otro tipo de tratamiento, o los tratamientos por arteriografía, por radiología intervencionista o a la cirugía. En la cirugía lo que se opta ahora es el cierre simple, el control de daños, ¿no? El cierre simple de la úlcera o una aumentoplastía, ¿no? Y antes sí se hacían las vagotomías y las gastrectomías parciales, ¿no? Cuando no teníamos los inhibidores de bomba. Bien, continuando en el estómago, vamos a pasar a lo que es cáncer gástrico. Como podemos ver, el Perú, nuestro país, es uno de los países con la incidencia más alta de cáncer gástrico, a diferencia de otros países y en comparación a países asiáticos. ¿Cuáles son las causas demostradas de cáncer gástrico? La infección por Helicobacter pylori, las lesiones premalignas o lesiones condicionantes de cáncer, como las gastritis crónicas atróficas, sea por Helicobacter o sea por autoinmunidad, la metaplasia intestinal, y de la metaplasia intestinal hay tres tipos: la tipo 1, la 2 y la 3. La tipo 1, que es una metaplasia completa en la que podemos ver células de Panet, y la tipo 2, que es una metaplasia incompleta, y la tipo 3, que es una mixta, que hay focos de metaplasia completa con focos de metaplasia incompleta.
La metaplasia completa tiene un riesgo muy bajo de evolucionar hacia cáncer, mientras que la metaplasia incompleta y la metaplasia mixta sí tienen un hasta 20 veces más riesgo de evolucionar hacia la neoplasia maligna. Obviamente que haya displasia es un factor de riesgo. Los pacientes que han sido gastrectomizados, aproximadamente después del 15º año después de la cirugía, el paciente tiene el riesgo incrementado de hacer cáncer gástrico. Y bueno, otros factores genéticos. Factores o causas probables es el uso de tabaco, la anemia perniciosa o la gastritis crónica y el nivel socioeconómico bajo, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando tenemos un paciente con mucosa normal gástrica, con mucosa gástrica normal, esta mucosa va a estar expuesta a algún daño, lo que le va a condicionar o le va a generar gastritis superficial. Pero de persistir el daño va a llevar a inflamación crónica, lo que va a llegar a reclutamiento de células madre provenientes de la médula ósea. Esta inflamación crónica va a llevar finalmente a atrofia gástrica, por lo que el pH va a aumentar, o sea, se va a hacer más alcalino el medio. Eso va a favorecer el sobrecrecimiento bacteriano y finalmente eso va a conllevar con los años al desarrollo de metaplasia intestinal. Esa metaplasia, en presencia de inflamación crónica, especies reactivas de oxígeno, carcinógenos, nitratos, va a hacer que la metaplasia intestinal, en el caso sea completa, evoluciona a displasia y de ahí estamos a un paso del carcinoma. ¿Cuáles son los tipos más frecuentes de cáncer gástrico? Bueno, principalmente el adenocarcinoma. Y la segunda estirpe histológica de neoplasia maligna en el estómago son los linfomas. Y cuando hablamos de adenocarcinoma, estamos hablando de dos tipos, el tipo intestinal y el tipo difuso. El tipo intestinal, que va a ser similar a estructuras glandulares, está asociado dentro, se desarrolla en el fondo de una metaplasia intestinal incompleta. Usualmente se localiza en el antro y se debe a factores ambientales. ¿A qué nos referimos con factores ambientales? Principalmente la infección por Helicobacter pylori. Mientras que el tipo difuso, su estirpe histológica o su característica histológica no se asemeja a estructuras glandulares. Sino más bien está caracterizado por unas células conocidas como células en anillo de sello. Este tipo de neoplasia infiltra a la pared gástrica, lo que se conoce como una linitis plástica, la endurece, disminuye la distensibilidad y la movilidad de la pared gástrica y obviamente son de pobre pronóstico. Aquí otro cuadro para poder recordarlo. El tipo intestinal es el más frecuente, le gusta estar en el antro, personas mayores, frecuentemente varones. Aparece sobre lesiones premalignas, como les comentaba, zonas de atrofia, de metaplasia, y suele producir lesiones ulcerosas. Por lo tanto, estos pacientes pueden debutar con cuadros de hemorragia o con cuadros de hemorragia de origen desconocido, ¿no? De hemorragia crónica o sangrado crónico imperceptible. Mientras que el tipo difuso le gusta el cuerpo gástrico, se da en personas jóvenes, ambos sexos por igual, no necesariamente está asociado a lesiones precancerígenas. Hay una mayor incidencia en las personas de grupo A y, como les comentaba, las células principales son las células en anillo de sello, ¿no? Lamentablemente son infiltrantes, pocas veces son de tipo o se ulceran, por lo tanto su evolución es más silente, y cuando se da el diagnóstico pues muchas veces ya es tarde, por eso el pronóstico es malo. Bueno, el espectro clínico, igual que cualquier neoplasia, en los estadios iniciales no da ningún síntoma. Cuando ya da síntomas como la pérdida de peso y el dolor abdominal, estamos hablando de una neoplasia que ya es avanzada.
Puede estar asociado a náuseas, vómitos, el paciente puede presentar disfagia, melena si es que el sangrado es considerable y obviamente llenura precoz. Ya en un cuadro, un paciente ya con una enfermedad neoplásica avanzada, puede haber hepatomegalia por presencia de metástasis hepáticas y ascitis por carcinomatosis. Recordar que el síndrome de Trousseau es un síndrome de tromboflebitis migratoria que puede estar asociada a no solo a tumor gástrico, sino a tumores del tracto gastrointestinal. Puede estar asociado a síndrome nefrótico y coagulación vascular intravascular diseminada, y haber neuropatías porque son neoplasias que pueden cursar con síndromes paraneoplásicos. Usualmente un tercio de los pacientes con cáncer gástricos ya son metastásicos al momento del diagnóstico. Otros hallazgos interesantes son cuando a veces da ya compromiso infiltrativo a nivel del área periumbilical, lo que conocemos como el nódulo de la hermana María José, o la afectación del ganglio, famoso ganglio centinela, que es un ganglio a nivel supraclavicular izquierdo, que lo conocemos como el ganglio de Virchow. Cuando la diseminación se ha dado al fondo saco de Douglas, forma lo que se conoce como el escudo de Blumberg, y cuando se siembra tejido neoplásico en los ovarios, lo conocemos como el tumor de Krukenberg. El diagnóstico, obviamente, de elección, el método diagnóstico de elección es la endoscopia alta. Y la tomografía nos va a ayudar a hacer la estadificación del paciente. Cuando estamos ante un paciente con una neoplasia maligna temprana, lo que podemos usar es la econdoscopía para poder valorar la profundidad de la lesión, aunque las predicciones por endoscopía directa se ha visto que tienen el mismo rendimiento de predicción de invasión hacia la submucosa. La típica clasificación de las neoplasias del estómago se utiliza, es en base a la clasificación de Borman. El tipo polipoide o elevado es el Borman 1, el tipo ulcerado es el Borman 2, el Borman 3 es ulcerado pero es infiltrante, y el tipo 4 es de crecimiento más bien infiltrante lateral. Lo que se va a ver es un área del estómago engrosada, con poca movilidad y con poca distensión. Cuando es así infiltrante, lo que conocemos como lentitis plástica, lo que tratamos como Borman 4. Esta es la clasificación de París para el NM gástrico temprano. Por eso es que la lesión es 0, porque no tiene infiltración masiva de la submucosa, y usualmente se le da esta clasificación a los pólipos o a los adenomas, ¿no? 0, 1, los 1 son los protruidos, 01P es pediculado, 01S es un pólipo sésil, ¿no?, de base ancha, mientras que el pediculado es de base angosta y después tiene su cabecita. Y bueno, los 02 ya son lesiones planas o discretamente elevadas, como en el 2A, o más bien lesiones excavadas. No solo para que lo sepan, porque hasta ahora no ha sido pregunta de examen, pero para que sepan que hay una clasificación macroscópica de las lesiones tempranas de cáncer gástrico también. Y cuando estamos como en esta lesión, como pueden ver aquí, es una lesión elevada de tipo sésil, es una lesión 01S. En esta lesión es un cáncer gástrico temprano, la predicción se hace, no parece que esté infiltrando la submucosa, la motilidad del estómago está conservada, no es una pared gástrica endurecida, infiltrada. Lo que se hace es un tatuaje, se hace una tinción con agentes colorantes, y se procede a una disección, como pueden ver aquí, endoscópica. Esa es una disección endoscópica. Cuando una neoplasia de estómago es diagnosticada de manera temprana y cumple ciertos requisitos histológicos y de tamaño, se le puede optar por tratamiento endoscópico con una disección submucosa, obteniendo la resección total de la lesión. Son procedimientos potencialmente curativos y sin el riesgo de estar sometido a una cirugía amplia, ¿no?